que Jesucristo es el Señor. Es tiempo de volver a la verdad. Bienvenidos a Retén la Sana Palabra, Un espacio donde la Escritura ilumina el camino y fortalece la fe. con el ministro Erwin Aguilar. Preparen su corazón para recibir la enseñanza que transforma y edifica. Aquí comienza. Retén la sana palabra. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno. Oh, le demos todo. Levantemos nuestras manos a Él y reconocer que solamente Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le alabamos, Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, en el trono? Ok, hermanos, bienvenidos una vez más. Este programa se llama Retén la Sana Palabra. Bueno, que sigues con nosotros, quédate con nosotros estos minutos, porque seguramente te vas a regocijar de una manera especial esta tarde. Deja que el Espíritu Santo te ministre y no veas a la persona ni oigas a la gente. Tú deja que el Espíritu Santo te ministre, hermano. Bueno, venimos dispuestos para compartir la palabra del Señor Jesucristo en este programa que se llama Retén la Sana Palabra. Y también, hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos que estén en este momento conectados. Como siempre, te recomiendo, hermano, quédate en estos minutos sentado, tranquilo, relajado, porque seguramente algo de este mensaje va a impactar tu interior. Bueno, seguimos con este tema que se llama tiempos modernos. Y vamos a nuestro texto base, que está en Filemón 1, del 8 al 12. Ok, bueno, antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, te damos gracias, precioso Dios Todopoderoso. Una vez más estamos en tu presencia. Gracias por esta frescura que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos ministras el calor y el fresco. Tú nos das de tu naturaleza divina, de tu naturaleza sabia, Señor. Nos tienes aquí en esta tierra, porque solo el cielo y la tierra están habitados y ningún otro planeta está habitado, solo nosotros conectados contigo. Gracias, precioso Jesús. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Bendice a todos mis hermanos que están conectados en este momento, Señor, y los que se van a conectar. A todos, Señor, ministranos de una manera especial, de acuerdo a los tiempos modernos que estamos viviendo. Y te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos. Habíamos dicho que este es la segunda parte de este tema que se llama tiempos modernos. Y todo esto lo estamos haciendo, hermanos, para que podamos distinguir los tiempos del presente, el pasado y el futuro, y ubicarnos en el tiempo en el que estamos en este momento. Bueno, habíamos dicho que estamos en Filemón 1 del 8 al 12. Vamos a leer Filemón 1 del 8 al 12. Y dice así. Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Bueno, vamos a reconocer que Pablo, hermanos, estuvo preso varias veces. El apóstol Pablo estuvo preso varias veces. Una en Jerusalén, dos en Cesarea, y tres en Roma. En 3 lugares estuvo preso. Seguramente en varios lugares más, pero nosotros ubicamos estos 3 lugares. Ok, entonces Pablo, ya en el último lugar donde estaba preso, que era en Roma, le escribió a Timoteo y a Filemón, que estaban en Colosas. Y ahí les rogaba por una tercera persona, que era Onésimo. Y Onésimo antes era esclavo de Filemón en Colosas. Ok, entonces dice así en Filemón 1 del 8 al 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien generé
en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Filemón 1, del 8 al 12. Bueno, pero vamos a leerlo con un poco más de profundidad, ¿ok? Entonces, dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Filemón, más bien te ruego por amor, más bien te ruego dialogando contigo, siguiendo las instrucciones de Jesucristo de Nazaret, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, ahora estoy en la cárcel por compartir la palabra de Jesucristo de Nazaret. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien antes fue tu esclavo, a quien engendré en la prisión. O sea, le estaba diciendo a quien convertí al cristianismo cuando yo estaba en la cárcel. Mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil en la obra de Dios. Nos es útil en la obra de Dios, el cual vuelvo a enviarte hasta Colosas. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Ok? Eso le estaba escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel a Timoteo y a Filemón. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que Pablo es un gran negociador. Está mandando un mensaje bien claro por medio de una carta. Un mensaje bien claro por medio de carta para rogando por Onésimo. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo cómo Pablo negociaba cosas siendo él un preso. Estaba en la cárcel. Pero ¿tú crees que solo Pablo estuvo en la cárcel? No, hermano, también Pedro. Pero luego lo vamos a ver. Entonces, Pablo tenía un diálogo muy fluido, hermano. Pablo fluía con su diálogo. O sea, él hacía diálogos en lugar de pelearse, en lugar de mandar insultos y mandar dimes y diretes. Él hacía un diálogo y prefería dialogar y llegar a acuerdos. Tenía un diálogo fluido con sus consiervos, aún por medio de carta. ¿Sí? Eso lo podemos ver nosotros como ejemplo, hermanos. Y hoy, lo que impide un diálogo hoy en este 2026, un mensaje claro, lo que nos impide todo eso, hermano, pues ya sabemos que son las comunicaciones. Tenemos que tener en estos días una comunicación asertiva, una comunicación empática, una comunicación que tenga frutos. Y muchos de esos problemas, de esas piedras que vemos en la comunicación, pues son los diferentes idiomas, las diferentes ideologías, hermanos, los diferentes intereses, la diferencia en cultura, la diferencia en educación. En todos los países hay ese problema. No hay empatía. Y los cristianos hoy preferimos que nosotros, los cristianos, nos caracterizamos porque siempre dialogamos con los demás. Dialogamos con los demás en lugar de buscar la confrontación, ¿ok? Nosotros dialogamos en todos los niveles, hermanos. No importan los idiomas, no importan las ideologías, no importa los intereses, no importa la cultura, no importa, hermano, la educación. Nosotros dialogamos porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo y Pedro seguían el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso obtenían lo que necesitaban. Como dice un pensador, tú no obtienes lo que mereces, tú obtienes lo que negocias, lo que negocias por medio del diálogo, siguiendo obviamente las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Seguía las instrucciones de Jesucristo, hermanos. Eso así de sencillo, ¿ok? Y Jesucristo de Nazaret lo apoyaba en todo. Entonces, recuerda este dicho: tú no consigues lo que mereces, tú obtienes lo que negocias por medio del diálogo, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿quién fue el mejor negociador, el que hacía el diálogo perfecto? Pues obviamente nuestro Señor Jesucristo. El negocio más desigual que se pudo haber hecho lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el negocio más desigual. Porque estando Él en la gloria, hermanos, bajó a la tierra, ofreció su vida por todos nosotros. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada, hermanos. A cambio de absolutamente nada. Ese fue el mejor negocio que hizo Jesucristo de Nazaret, que a nosotros nos parecería un negocio fallido. El negocio más desigual fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo de Nazaret fue la ofrenda perfecta. Quizá hizo, para nosotros vemos un negocio fallido, pero Él hizo el mejor negocio, hizo la mejor ofrenda. Y vemos también a Moisés, que él siguió las instrucciones que le dio personalmente nuestro Dios Todopoderoso. Personalmente Dios habló con Moisés. De ese tamaño era Moisés y obviamente nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Moisés siguió las instrucciones de Dios. Esas instrucciones Moisés se las pasó a Aarón y Aarón comunicó esas instrucciones a la vez a todo el pueblo de Israel. Y ahí está la conexión con Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y nosotros con quién nos conectamos? Bueno, Pablo de Tarso, hermanos, fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe quién fue la mamá de Pablo, pero Pablo escuchó también las instrucciones, pero él no de Dios, sino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, Cristo resucitado se le apareció a Pablo y Pablo fue llevado a la ciudad y se dedicó a la oración. Entonces, Jesucristo mismo le dio instrucciones a Pablo y él mismo le pasó estas instrucciones a todos sus siervos. Entonces, Pablo fue instruido por nuestro Señor Jesucristo por medio de una aparición milagrosa. ¿Ok? Entonces, eso tú lo puedes ver en 2 Corintios 12:2. Entonces, hermanos, vemos que Pablo, tanto Pablo como Pedro, estuvieron en la cárcel por compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, tú prepárate, hermano. Si compartes la palabra de Dios, prepárate para todo. ¿Ok? Pero no decaiga, que no decaiga tu fe, que no decline tu fe. Entonces, Pablo y Pedro estuvieron en la cárcel por predicar la palabra de Jesucristo de Nazaret. Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión y Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión. Ahí está la pequeña diferencia. Vamos a ver cómo se le apareció, cómo fue la conversión de Pedro estando en la cárcel, porque ya vimos que Pablo estuvo en la cárcel varias veces y Pedro también, hermanos. Pero vamos a ver un poquito de Pedro en Hechos 12 del 8 al 11. Le dijo el ángel a Pedro, fíjense, le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto lo vemos en Hechos 12, del 8 al 11. Entonces vemos cómo las tribulaciones que pasó Pablo, también las pasó Pedro. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto nos está ministrando que el camino del Señor es un camino lleno de luz y de claridad, pero con algunas piedras en el camino, porque Dios nos va a librar de todas esas piedras de una manera sobrenatural, como lo hizo con Pablo y con Pedro. Entonces, nos está mandando nuestro Señor Jesucristo mensajes en clave, mensajes encriptados.
¿Qué es la criptología? Bueno, la criptología es el estudio de todo lo que está en clave, todo lo que está codificado para descifrarlo, para entender todo lo que está en clave, ¿ok? Entonces, para que entendamos todo lo que está en clave, tenemos que tener, obviamente, cuál es la llave que abre esa caja que está en clave. Entonces, solo los que posean la clave secreta son los que van a ver todo lo que está dentro de la caja fuerte. La clave secreta van a tener los que tengan la palabra y la conexión con nuestro Señor Jesucristo. Esas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos está dando para este día. Nosotros vamos a descriptar o desencriptar, a descifrar los mensajes que el Señor nos está dando. Y Él nos está dando mensajes para cada época del tiempo, para estos tiempos finales. Entonces vamos a tener esa clave. Vamos a tener la palabra de nuestro Señor Jesucristo para decodificar o descifrar todos los textos que no entendamos. Todo lo que esté encriptado, nuestro Señor nos lo va a mostrar. Entonces, nosotros vamos a convertir esos mensajes que están en clave en información clara que se puede leer. Y este proceso de encriptado y desencriptado y de descifrar lo que está en clave, descifrar lo encriptado, nos lleva a hacer un trabajo de investigación. Todo el que quiera profundizar en la palabra de Dios, aquí está la Biblia, hermanos. Tú puedes profundizar en la palabra de Dios y puedes encontrar todo lo que está en clave y descifrarlo. Y descifrar para mostrarle a todos los hermanos todo lo que estaba en clave. Entonces, esa práctica de proteger y ocultar la información importante a través de la encriptación, a través de mandar información en clave, ya es muy antigua, desde hace muchos años. Entonces, esta palabra, la criptología, todo lo que está en clave, ha sido usada en todos lados, hermanos, y en todo lugar donde las comunicaciones secretas sean requeridas. Hoy en día se usa mucho estas palabras en clave, ya sea en tiempos de guerra o en paz, en labores de espionaje, en el comercio, en la diplomacia. Ya está todo encriptado, hermanos. Todo está ya encriptado o en clave. Incluso desde los antiguos escritos hebreos, ¿sí? Desde esos hebreos mandaban mensajes ya en monogramas. Pero hoy, hermanos, no podríamos descifrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en clave si no tuviéramos revelaciones divinas, como Pablo. ¿Ok? Pablo tuvo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No podríamos nosotros revelar lo que está en clave si no tuviéramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hoy la criptología en todas sus formas es usada virtualmente donde sea que la información sea transmitida o almacenada. Y esto hace posible muchos de nuestros avances en esta era digital, hermanos. Entonces, recordemos que el que más estudia, pues, es el que sabe más. El que conoce más, pues, obviamente, lleva la delantera. Un país con ciudadanos bien educados es un país fuerte, ¿ok? Entonces, bien educados, si tú eres una persona educada, tú vas a ser un país fuerte, hermano. Entonces, a todos nos toca educarnos. Y nosotros los cristianos nos educamos, pero en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de las palabras claves, en el conocimiento de las palabras que están encriptadas. Que hoy, hermanos, hoy la información es poder. La ciencia moderna tiene mucho que ver con la criptología. La información cifrada, la información en clave o criptología es la manera en la que se preserva, se protege y resguarda información vital para la seguridad de muchos países, de muchas ciudades, de muchos presidentes. Y esto es poder informativo. Por eso hoy, hermanos, hoy en muchas universidades de todo el país se ofrece la carrera de informática, que estudia la criptología, entre otras muchas cosas, ¿ok? Entonces, nosotros usamos mucho la criptología sin que nos demos cuenta. Desde que estás usando tu teléfono celular, ya estás usando la criptología, hermano. Ya estás usando las palabras en clave. Ya estás usando las cifras, palabras y claves. Así que
Cada que tenemos una información valiosa que queremos enviar de alguna manera que solo el que lo reciba pueda descifrarlo, usamos mensajes en clave, mensajes encriptados. Esas palabras encriptadas usan letras y números que son usados para transmitir mensajes en clave. ¿Ok? En veces mandamos mensajes que queremos que solo la persona a la que se le manda ese mensaje entienda ese mensaje. Eso es un mensaje encriptado. Eso es un mensaje con clave. ¿Ok? Eso quiere decir, hermanos, que tú puedes hacer una carrera en criptología, lo que hoy sería una carrera en informática. Y puedes dedicarte a esa carrera y deja bastante lana. Eso deja bastante lana y es una carrera bastante tranquila. Pero también, yo me acuerdo cuando trabajaba en un hotel, en veces se echaban a perder las computadoras a las 3, 4 de la mañana y a esa hora llamaban al licenciado en informática y tenía que venir porque no podíamos seguir trabajando si no tenía la computadora el programa correcto. Entonces, esos mensajes en clave también, recuerda que la información produce riqueza. Entonces, tienes que tener la habilidad, tienes que tener la resistencia para estudiar muchos números y muchas claves, para desencriptar lo que está encriptado, ¿ok? Todos esos temas computarizados. Entonces, cuando tienes información encriptada, la compartes de manera particular, ya sea en tiempo de guerra o en tiempo de paz, ¿ok? Porque quieres enviar ese mensaje aún entre familiares, y aún entre familiares hay algunas cosas que no queremos que se enteren nuestros familiares, pero eso no quiere decir que todos los familiares se van a enterar de todo, sino que tú quieres que se enteren de algunas cosas. No, hay algunas cosas que no tiene caso ni que les digas, ¿ok? Entonces, algo que es muy difícil por toda la multimedia, en veces no puedes ocultar nada de un familiar porque por la multimedia, hermano. Hoy es muy difícil compartir una información sin que antes no la haya ya compartido en la televisión o la radio o el internet o el periódico. Todo lo que tú quieras saber, ya la información está súper desarrollada, hermanos. Por eso se están haciendo los encriptados y las informaciones en clave, ¿ok? Entonces, hoy solo prendes tu celular y ves toda la información de casi todo el mundo, como una especie de criptología. Cuando dice, pues no soy un robot. Entonces, la criptología es capaz de descifrar la información oculta, comprobando hechos que estás o eres legítimamente un humano y no eres una máquina, no eres un robot, no eres una computadora. Porque hoy es cada vez más difícil probar tu humanidad frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha vuelto algo irreconocible, hermanos. Porque alguien puede tomar tu imagen, subirla y ponerla en otro cuerpo. Incluso hoy la inteligencia artificial puede poner la imagen de 4 personas teniendo una conversación que nunca tuvieron. ¿Ok? Y nadie lo notaría. Nadie notaría el engaño. Incluso tendrían diálogos no programados con preguntas y respuestas espontáneas. Porque la tecnología hace difícil determinar qué es real y qué es inteligencia artificial. Eso seguramente te suena cuando venga el engañador, que va a engañar a muchos, hermanos. Va a engañar a muchos, pero va a ser inteligencia artificial, ¿ok? Va a ser el engañador, pero con inteligencia artificial. Hoy, hermanos, pues nos sorprendemos de todo lo que pasa en el mundo. Hoy no reconocemos el mundo en que vivimos porque hay en el mundo muchas maneras en las que se puede producir contenido que parece completamente real, pero es falso. O sea, son fake news, ¿ok? Tu voz puede ser duplicada. Tu imagen, tu rostro puede ser duplicado, ¿ok? Un chino puede estar hablando en China y aquí nosotros lo estamos viendo como un latino y hablando español. Hoy parece que vivimos en un mundo extraño, hermanos. Hoy este planeta pues nos parece que se está desarrollando demasiado rápido. Hoy incluso los políticos se meten en debates que no entendemos. Discuten cosas que son de niños. Y esto no es solo en México, hermanos. Es en todo el mundo, hermano. No te sorprendas. Esto es en todo el mundo, ¿ok? Hay miles y miles de informaciones en el aire en este momento.
Seguramente en este momento alguien te está enviando un mensaje mientras tú estás en tu trabajo. Alguien está enviándote un mensaje mientras tú estás quizá en el templo. Y alguien está a lo mejor haciéndote un ataque por medio de un ciber, con influencias extrañas que quieren entrar a tu sistema, quieren entrar a tu cuenta de banco, quieren entrar a tu teléfono, quieren conocer más de lo que tú eres, hermano. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener un poco de protección. Tenemos que tener una protección como la protección del domo de hierro que tiene Israel en todo su territorio. Porque este mundo, así como lo vemos, pues es el mundo que nos tocó vivir y está desarrollándose de una manera automática, supernatural. Hoy, incluso, hermanos, no reconocemos el país en que vivimos. Quizá, si tú ya te ausentaste de tu pueblo 3 o 4 años, cuando regresas ya ves todo cambiado. Ya ves muchas cosas cambiadas. Hoy, incluso, hermanos, se discuten cosas en las cámaras de diputados y senadores sin ninguna importancia, mientras las cosas que nos afectan a todos se quedan aparte, la dejan para lo último, ¿ok? Y esto no es solo en México, es en todo el mundo, hermanos. Todo está conectado, toda la información está en la nube de la información. Entonces tenemos que estar protegidos incluso contra virus informáticos nacionales y extranjeros que intentan descifrar tu código, hermano, tu código secreto. Vamos a poner un ejemplo, tu clave bancaria. Seguramente alguien quiere saber cuál es tu clave bancaria. Alguien quiere saber cuál es tu número de seguro social, tu número de celular. Todos esos números que tú guardas celosamente y no compartes con nadie. Pero fíjate, hermano, tú vas y compras una casa o un coche o compras algo ya, un electrodoméstico, y ya diste todos tus datos, confiadamente, con confianza. Porque decimos, el que nada debe, nada teme. Pero ya subimos nuestros datos a la nube, ¿ok? Entonces, hoy las comunicaciones están súper avanzadas, hermanos. Y no solo eso, están autentificadas y validadas para que llegue a la persona correcta. Ahora, en México, los expertos en sistemas son los licenciados en informática. Ellos conocen todo lo encriptado. Un licenciado en informática te puede quitar cualquier virus de tu computadora, hermano. Hoy un licenciado en informática sería un criptógrafo. Un criptógrafo es experto en criptología. El criptógrafo es un experto en criptografía que se dedica a la información y almacenamiento de datos en forma segura y secreta. ¿Ok? Un criptógrafo es alguien que sabe cómo entrar a través de algo encriptado. ¿Qué es el encriptado? Bueno, el encriptado es el proceso de codificar información, es poner información en clave para que solo las personas autorizadas puedan leerlas mediante un algoritmo matemático y una clave. Pero cualquier encripción puede ser descriptada. Cualquier encripción puede ser descodificada. Cualquier código puede ser descifrado, hermanos. Cualquier código puede ser descifrado. Es por eso que los programas computacionales se hacen para que pruebes que eres humano y no eres un robot, antes que vayas a tener más información. Y así el sistema legitima que eres tú en realidad una persona y no eres un otro sistema que está tratando de entrar a tu propio sistema. Porque algunas veces el sistema te da un código que te envía a tu celular, entonces tienes que poner ese código para entrar a ese propio sistema. El sistema se asegura, hermanos, de diferenciar lo real de lo falso. El sistema se asegura de diferenciar lo auténtico de lo que es mentira, lo legítimo de lo ilegítimo. Entonces lo encriptado, lo que está encriptado, hermanos, lo que está en clave, está designado para dar batallas en el ambiente de la tecnología y de la fe. En el ambiente de la tecnología y de la fe. ¿Y de la fe en qué? Pues de la fe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. ¿Ok?
Entonces, si hablo solo de esto como si fuera un científico que lo ve desde una perspectiva tecnológica, o desde una perspectiva lingüística, o desde una perspectiva internacional, pues me quedaría a medias. Porque el aumento de la tecnología, hermanos, es una clave que nos avisa del próximo regreso de Jesucristo de Nazaret. ¿Viste hasta dónde llegamos, hermano? Todo esto que te dije llega hasta esta frase. El aumento de la tecnología es una clave que nos avisa, hermanos, del próximo regreso de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, Dios siempre usa claves, Dios siempre usa palabras precisas, correctas. Dios siempre usa diferentes géneros, diferentes clases espirituales y divinas, porque Dios encriptó sus planes y proyectos de manera que el enemigo no vea lo que él va a hacer. Repito, Dios encriptó sus planes y proyectos, no de nosotros, sus siervos cristianos, porque todos los cristianos conocemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, sino que Dios encriptó sus planes y proyectos para que el enemigo no vea lo que él va a hacer. ¿Ok? Pues bueno, ahí te va otra clave. Cuando no entiendo algo de la Biblia, hermano, trato de informarme en el Nuevo Testamento, porque es más fácil de entender. ¿Ok? El Nuevo Testamento es más fácil de entender. Y así, hermano, yo empecé a entender que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encriptado. Repito, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en clave. ¿Ok? Una vez que te conviertes y estudias la criptología, que es la criptología bíblica, que es el estudio de las claves y las comunicaciones y almacenamiento de datos de forma segura y correcta, Dios controla esos datos. Dios controla, ordena y dirige también la criptografía bíblica. ¿Qué es la criptografía bíblica? Pues es lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, estudiando las claves, entrando hasta lo profundo de la palabra de Dios. ¿Ok? La creación de códigos celestiales, códigos que te dan a ti el entendimiento. O sea, vas profundizando. Haz de cuenta como que te tiras a una alberca y vas entrando más a lo profundo, y mientras más nadas, te vas más a lo profundo, y vas viendo nuevas cosas y vas descubriendo cosas nuevas. ¿Ok? Eso es la criptología y la criptografía. Pero también está el criptoanálisis, que es el descifrado de esos códigos que tú ya descubriste. ¿Ok? El criptoanálisis descifra los mismos códigos. Entonces entiendes con claridad lo que dice la Biblia, conectando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y conectas el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hermano. Por eso no estudies nada más el Nuevo o el Antiguo Testamento. Estudia la Biblia de una manera integral, hermano. Es solo una Biblia. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, estudia toda la Biblia. No te quedes nada más con el Nuevo o con el Antiguo Testamento. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros podemos encontrar, hermanos, ¿qué vas a encontrar en el Antiguo Testamento? Bueno, yo te voy a decir qué vas a encontrar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vas a encontrar a Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Jesucristo vivió. Todo lo que vemos de Jesucristo lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, hoy estamos desencriptando esta información. Hoy estamos buscando claves y seguramente que muchos se pueden sorprender al decir, pues Jesucristo está en el Antiguo Testamento también. Nosotros encontramos a Jesucristo en Génesis. Nosotros encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermano. Nosotros encontramos a Jesucristo en Éxodo. Nosotros encontramos a Jesucristo en Levítico. Bueno, seguramente los hermanos se están imaginando ahorita a Jesucristo en Éxodo. Tú que te estás conectando con, hermano, imagínate a Jesucristo de Nazaret en el libro de Levítico. Imagínate a Jesucristo de Nazaret en el libro de Deuteronomio. Solamente conecta a Jesucristo de Nazaret con el libro de Números. Conecta a Jesucristo de Nazaret con el libro de Ruth, con el libro de Esther. Está ahí, hermanos. Ahí está Jesucristo de Nazaret en el Antiguo Testamento, pero está encriptado. Está
en forma de que casi oculto. Jesucristo de Nazaret, quizá no lo vemos en el Antiguo Testamento porque está encriptado, está presente espiritualmente, hermanos. Ahí está Jesucristo de Nazaret, ¿ok? Nosotros desciframos su presencia por la fe que tenemos en Él, y en su precioso Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, Jesucristo está ahí entre líneas de dolor y de gloria, está en esas líneas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo está Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermanos? Jesucristo está como un cordero santo, aleluya. Jesucristo está como un cordero. Sí, hermanos, como un cordero manso y humilde. En ese Antiguo Testamento, hermanos, solamente en unos párrafos, hermanos, encontramos a Jesucristo de Nazaret 31 veces como cordero manso y humilde. Cordero manso y humilde, hermanos. En el Antiguo Testamento se llamaba al cordero, se le llamaba al hijo de la oveja hasta de 1 año de edad, que por su mansedumbre e inocencia era el animal predilecto para la realización de sacrificios. Fíjate nada más, ¿quién era Jesucristo de Nazaret? Cordero, se llamaba así al hijo de la oveja hasta de 1 año de edad, que por su mansedumbre e inocencia era el animal predilecto para la realización de sacrificios, hermano. Y fíjate cómo estuvo la cosa, porque Dios le ordenó a Moisés, Dios le dio instrucciones a Moisés, y este Moisés le pasó estas instrucciones a Aarón. Le dio instrucciones sobre los corderos, sobre el cordero. Y te voy a mostrar nada más algunos textos en donde se menciona 31 corderos. ¿Para qué eran los corderos? Bueno, pues ya mencioné que eran para los sacrificios, por su mansedumbre, hermanos, ¿ok? Entonces, en Levítico 9:3 dice así, es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, y Moisés a su vez le compartió esta información a Aarón, y Aarón a su vez le compartió esta información a todo el pueblo de Israel. Y le dice así en Levítico 9:3, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Ahí va uno, Levítico 9:3. En Números 28:4 dice así, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahí van otros 2. En Números 28:11, al comienzo de vuestros meses ofrecerás en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defectos. Y 7 corderos de 1 año sin defectos. También vemos en Números 28:19, dice así, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Otros 7. Números 28:27 dice así, y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año. Otros 7. Luego sigue en Números 29:8, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Números 29:8. Y solamente en estos 6 párrafos, hermanos, ya contabilizamos 31 corderos en total. Fíjate, hermano, 31 corderos en total, hermanos, y eran sacrificados como holocausto para agradar a Jehová Dios de los ejércitos. En solo estos 6 párrafos, hermanos. Imagínate todos los demás que buscaríamos si nos pusiéramos a contar cuántos corderos iban cayendo. Pero todos esos fueron cambiados por nuestro precioso Jesucristo de Nazaret. El santo cordero, el único cordero real, el real cordero de Dios, el santo Espíritu de Dios viviente. ¿Ok? Entonces, la figura de un cordero ofrecido en sacrificio es utilizada también por Isaías. Isaías utilizó esta figura del cordero, hermanos, en el Antiguo Testamento al profetizar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Jesucristo no había nacido, hermanos, cuando Isaías dijo esto. Lo vemos en Isaías 53:7. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero manso, como cordero inocente, como cordero sin mancha, sin defecto, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esto nos dice Isaías cuando Jesucristo todavía no había nacido, hermanos. Pero ya era el destino de Jesucristo de Nazaret sustituir esos corderos por el cordero real, que era Él mismo. Él mismo sabía que iba a ser sacrificado en holocausto, en la cruz, y Él mismo aceptó, hermanos. Entonces, esto te está... Si no te mueve esto el corazón, hermano, yo no sé qué es lo que haría. Pero Pablo, hermanos, el mismo Pablo en el Nuevo Testamento dice Pablo, y si lo dice Pablo, pues no lo está diciendo a nosotros. En 1 Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, o sea, el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificado por vosotros. Esto nos está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Entonces, él lo que nos está diciendo, hermanos, es que ya tuvimos nuestro éxito en este transitar breve en esta tierra, en nuestro paso breve en este mundo, porque Jesucristo de Nazaret hizo el trato más desigual que puede haberse hecho, hermano. El negocio más desigual lo hizo Jesucristo de Nazaret. Él lo dio todo por nada, santo. Jesucristo bajó a la tierra, ofreció su vida eterna por nosotros. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, hermanos. ¿Qué le puedes dar a Jesucristo de Nazaret? Jesucristo sabía, hermanos, que estaba perdiendo en este negocio, y aún así Él siguió adelante, hermanos. Jesucristo de Nazaret es el Rey de la gloria. Jesucristo ahora está a la diestra de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, pues se está preparando para regresar a este mundo. Y ya está a punto de regresar, hermano. Entonces, estamos viendo que Dios siempre usa claves. Dios siempre usa estilos, tipos, clases, géneros espirituales y divinos, porque Dios encriptó sus planes y proyectos de el enemigo, pero nos dejó bien claros sus planes y proyectos a nosotros desde Génesis y Apocalipsis. Ahí está en la Biblia, ¿ok? Solamente es cuestión de entrar y querer profundizar en su palabra. Entonces, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que en el Nuevo Testamento hay una encripción. ¿Qué es la encripción? Es el proceso de codificar información para que solo las personas autorizadas puedan leerlo, mediante algoritmos matemáticos y una clave. Esta encripción, hermanos, viene porque Jesucristo de Nazaret permite que los que le busquemos de corazón lo encontremos. O sea, Jesucristo quita la clave, o sea, y Él nos da la clave a nosotros. La clave está en el corazón, en nuestra mente, en nuestro verbo. Lo aceptamos de corazón. Esa es la clave para que entremos a lo profundo de su palabra. Las personas autorizadas pueden leer esa información mediante algoritmos matemáticos y una clave, sea encripción, ¿ok? Entonces, esa encripción, la clave es aceptar a Jesucristo de Nazaret, que regresa pronto. Una de las claves es el proceso que se ve como pan o como algo que es vino, hermanos, ¿ok? Pero Jesucristo no lo llamó pan o vino. Jesucristo dijo: tomen, esto es mi cuerpo que por ustedes es ofrecido. Jesucristo cambió, hermanos, esos 31 corderos mansos e inocentes y sacrificados para expiación de nosotros por todos nuestros pecados. Él cambió esos corderos que se sacrificaban por Él mismo. Él se sacrificó de una vez y para siempre, de una vez por todas, porque Él vale mucho más que esos corderos millones de veces, hermanos. Para esto mi cuerpo fue roto, para esto mi cuerpo fue latigueado. Todo fue por ti, hermano, ¿ok? Todo fue por ti. Entonces, que te digan, ¿sabes qué? Es el cuerpo de Cristo, pues no se oye como algo muy bonito.
como si te estuvieras comiendo un brazo o una rodilla de Jesucristo. No, no es nada de eso, hermano. El pan que simboliza su propio cuerpo era un mensaje en clave, era un mensaje encriptado. Conectándolo con el Antiguo Testamento, esto simboliza la oveja pascual, simboliza el Cordero Pascual del Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento, la oveja pascual es Jesucristo de Nazaret. Así que la inscripción cambió su significado de oveja pascual, el Cordero Pascual, hijo de oveja hasta de un año sin defectos, fue cambiado en el Antiguo Testamento a real cordero, un real cordero de Dios llamado Jesucristo de Nazaret. Ya no tienen que sacrificar corderos, porque ahora el que se sacrificó, el real cordero, es Jesucristo de Nazaret. Él pagó por todos nosotros, hermanos, en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dijo: tomen, este es mi cuerpo que fue quebrado por ustedes. Este es mi cuerpo que fue sacrificado por ustedes. ¿Ok? Estas son las ovejas que antes se sacrificaban en el Antiguo Testamento. El sacrificio que hizo Jesucristo de Nazaret, eso equivalió a todas las ovejas que se hubieran sacrificado por años y años y años. Porque Él vale millones y millones de veces más, hermanos. Pero esto es cuando nosotros comemos el pan y el vino en la cena del Señor. ¿Ok? Eso es lo que significa. Pero lo más sorprendente y que nos deja en shock, hermanos, y nos deja sin argumentos, es que el mismo Cordero Real llamado Jesucristo de Nazaret, el mismo Cordero Real llamado Jesucristo de Nazaret, Él mismo estaba ofreciendo su cuerpo y su sangre cuando les dijo a sus apóstoles: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Oh Señor Jesús, tú mismo ofreciste tu cuerpo y tu sangre. Repite conmigo, hermano: Jesucristo de Nazaret, tú mismo ofreciste tu cuerpo y tu sangre, precioso Jesús. Tú mismo ofreciste tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y nosotros aceptamos ese sacrificio y ahora nosotros te damos la gracia, la gloria, la adoración. ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, estamos viendo un poco lo profundo de la palabra de Dios, porque hay un proceso de codificación de la información para que solo las personas interesadas puedan leer esa información. Pero nosotros lo estamos dando a todo el público. Y ahorita te estoy dando todas estas claves, hermano, para que tú entres confiadamente hasta la gloria de Dios. Ya no tienes que poner una clave, un algoritmo, letras, matemáticas y una clave. Porque esta información, la clave es Jesucristo de Nazaret. ¿Ok? Tú puedes leer la Biblia y decirle: Señor, esta es la clave, es tu palabra, tu palabra es la clave, eres tú, Jesucristo de Nazaret. La información que yo necesito eres tú, Jesús. La información encriptada, la información que antes estaba oculta, ahora la leo confiadamente en la Biblia, en las Escrituras, en la actualidad, en la naturaleza que tú creaste. Nos enseña la naturaleza y el poder del bautismo, incluso en esas Biblias. El bautismo como el agua con la que bautizan a los bebés, o cuando entra al canal de parto, o cuando se acerca al canal de parto, casi al final del proceso de embarazo. Eso es cuando se mete al tercer trimestre, que es cuando se rompe la fuente. Entonces el bebé pasa a través del agua para aliviar los dolores de parto de las mujeres, hermanos. Esa es la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo algo sobre salir del agua. Nos dice que la vida está en el otro lado del agua. Hermano, cuando tú te bautizas, sales del agua como una nueva criatura, como si estuvieras saliendo del parto. Cuando la tierra fue creada, la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del abismo. Entonces Dios creó los cielos y la tierra en un estado de perfección. Pero en Génesis 1:2, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, hermanos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, fíjense cómo en Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra en un estado de perfección.
Pero en Génesis 1:2, la tierra entró en un caos. Y lo vemos sumergido bajo el agua. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y cuando el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, entonces eso trajo la tierra fuera del agua. Eso hizo que la tierra subiera a la superficie, fuera del agua. Hermano, hermana que estás conectado en este momento, la creación principal de Dios fue la tierra y el cielo. Y después, hermanos, creó cientos y cientos de planetas, soles y galaxias con movimientos, pero absolutamente vacíos, hermanos. No hay vida en ninguno de esos lugares. Solo la tierra y el cielo tienen vida, hermanos. Aleluya. Solo la tierra y el cielo tienen vida, hermanos. Y de repente en esta tierra las aves empezaron a cantar, las plantas empezaron a crecer, los peces empezaron a nadar, pero la vida no inició hasta que la tierra salió del agua, hasta que la tierra emergió del agua. Así que vemos al Espíritu Santo flotando, vemos al Espíritu Santo moverse, revoloteando, rondando sobre el agua. Eso es poderoso, hermanos, porque la tierra tenía que emerger del agua, como el niño que se bautiza o como el recién nacido. De esta manera le dice la Biblia, dice que Dios separó el firmamento que estaba sobre las aguas del firmamento que estaba debajo de las aguas. Entonces, hermanos, Dios hizo un planeta llamado Tierra independiente que viaja dando vueltas alrededor del Sol, pero hasta ahorita ningún otro planeta se ha descubierto que tenga vida. Solo este planeta tiene vida, hermanos. Dios separó la tierra del mar. Entonces dijo y vio que era bueno. Esto era Dios mismo bautizando esta nueva tierra para que sea habitada, para que sea poblada, para iniciar un nuevo comienzo. Solo hay dos lugares habitados en este infinito mundo, Señor, que es la tierra y el cielo. Y Dios le permitió a Moisés echar un vistazo de esa visión a través del Pentateuco, hermanos. Entonces, Moisés escribió el Pentateuco estando sobre la montaña, en el monte Sinaí. Dios dictándole el Pentateuco. La Biblia dice que Moisés vio la espalda de Dios. Ok, hermanos. Bueno, eso no quiere decir que Moisés haya visto de la cintura para arriba de Dios, porque Dios, hermanos, Dios no tiene un alto o un bajo. Dios no tiene un principio o un fin. Cuando la Biblia dice que Moisés vio la espalda de Dios, nos está diciendo que Moisés vio la sabiduría de Dios, Moisés vio el poder de Dios, Moisés vio la magnificencia de Dios, Moisés vio la eternidad de Dios, Moisés vio el amor de Dios, Moisés vio el poder en la batalla de Dios, Moisés vio el resplandor de Dios, Moisés vio la majestad de Dios, Moisés vio el verbo santo de Dios, Moisés vio la historia de Dios, Moisés vio el principio. Por eso Moisés escribió, hermanos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Solo dos lugares habitados en el infinito, los cielos y la tierra, hermanos. Entonces, quizá no habías analizado esto, pero ¿desde cuándo el hombre existe en la tierra? Antes que tengamos la palabra escrita de Dios, entonces esto ocurrió cuando Moisés escribió las revelaciones. Desde ahí empezó la palabra escrita de Dios, hermanos. Y Dios le estaba dictando esta palabra desde el monte Sinaí. Solo Jehová Dios de los ejércitos. Y ahí empezó a darle revelaciones desde un periodo de tiempo que no existía. ¿Ok? Dios le estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Así como Isaías habló de Jesús antes que Jesucristo naciera, cuando dijo: como cordero fue llevado al matadero. Se estaba refiriendo a Jesús, pero Jesús todavía no había nacido. Así es de cierta y certera la palabra de Dios. Entonces, Moisés así escribió el Pentateuco. Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco, que nos dan un vistazo, nos dan una ojeada de Jesucristo en forma encriptada. El Antiguo Testamento, hermanos, nos estaba revelando también al Jesucristo que veríamos muchos años después en el Nuevo Testamento. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra a Jesucristo de Nazaret, hermanos, pero en forma encriptada. En el jardín del Edén, la Biblia nos muestra a Jesucristo de Nazaret en forma secreta. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron por culpa de la serpiente, la voz de Dios se paseaba en el Edén. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo paseándose, hermanos.
La voz y el Espíritu de Dios se paseaban en el jardín del Edén. La palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios y su perfecto Espíritu Santo se paseaba a través del fresco jardín del Edén. Entonces el Espíritu y la voz de Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Este es Jesucristo mismo hablando en el jardín del Edén, hermanos. Este es Jesucristo hablando en el jardín del Edén. Esta es la voz de Jesucristo haciéndose carne. Este es Jesucristo, pero aún no existía el nombre de Jesús porque estaba oculto, estaba encriptado, estaba en clave, estaba en Dios mismo, hermanos. ¿Ok? Bueno, vamos más profundo. La Biblia dice que Adán encontró un animal inocente, encontró que una oveja, hermanos, y la ofreció a Dios como un sacrificio. Ahí estaba Jesucristo de Nazaret otra vez. Ahí estaba Jesucristo. Pero la Biblia no dice textualmente que era Jesús. Ese cordero sacrificado, hermanos, es Jesucristo de Nazaret en clave. Es Jesucristo de Nazaret encriptado. Es Jesucristo de Nazaret oculto, diciendo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Coman y beban ustedes, mis siervos, mis apóstoles. Es Jesucristo de Nazaret en clave. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el enemigo detecte el plan que tenía. Hermanos, Dios tomó un animal. ¿Qué animal era? Una oveja sin nombre. Le quitó la piel y cubrió la desnudez de Adán. Cubrió su pecado con la piel sangrienta de la oveja. La sangre bajaba hasta los pies de Adán. El pecado de Adán estaba cubierto con la sangre que le corría hasta los pies. La sangre de una oveja inocente que no tenía nada que ver con el pecado de Adán, pero sí cubrió el pecado de Adán y Eva, ofreciendo su cuerpo y su sangre. Esa oveja es Jesucristo de Nazaret, hermanos. Es Jesucristo de Nazaret que no conoció pecado, pero Él se convirtió en pecado solamente para salvarnos a nosotros. Por eso sufrió todo lo que sufrió Jesucristo de Nazaret por nosotros, pagó por nosotros. Por eso Jesucristo es la justicia de Dios. Hoy la sangre de Jesús cubre nuestra tristeza. Hoy la sangre y la palabra de Jesús cubre nuestra desgracia. Hoy la gracia y la sangre de Jesucristo de Nazaret cubre nuestra desdicha. Hoy el amor y la sangre de Jesucristo de Nazaret cubre todas tus miserias, tus abatimientos, tus vilezas, todos los desprecios que te hacen, hermano. Dios los cubre. Dios te reconforta. ¿Ok? Hoy la sangre, el amor, la gracia y la palabra del único Cordero Santo, Jesucristo de Nazaret, cubre todas nuestras culpas, hermanos. Cubre tu debilidad, cubre tu fragilidad, te cubre incluso del frío de esta tarde. Dios te cubre con su Espíritu Santo por cualquier flaqueza, hermano, que tú tengas. Por tu fe en Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. Dios nos está mostrando, hermanos, nos está dando vistazos, ojeadas de quién es Él en forma encriptada, en clave. Pero para nosotros está claro porque lo vemos desde Génesis y Apocalipsis. Dios está en forma semioculta de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Pues para que ejerzamos nuestra fe en Jesucristo de Nazaret. Para eso, hermanos, para que ejerzamos y pongamos en práctica nuestra fe en Jesucristo de Nazaret, que regresa pronto. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Nos está mostrando los tiempos, todo lo que viene. Nos lo está mostrando en clave. ¿Quieres conocer más a Jesucristo de Nazaret? Estudia el Nuevo Testamento, pero conéctalo con el Antiguo Testamento, como siempre te recomiendo. Conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y de esta manera tú vas a ir dominando las claves. Lo que está encriptado va a estar bien claro para ti, hermano. Entonces sigue estudiando la palabra de Dios, sigue ministrando a todos los que estén a tu lado. No permitas que la flaqueza te domine, no permitas que te domine la carne, la arrogancia, la prepotencia. Con humildad nos acercamos a Jesucristo reconociendo que queremos conocerlo más íntimamente. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, y vamos a seguir la próxima semana, primero Dios. Pero vamos a orar. Gracias te damos, precioso Jesús. Gracias te damos, precioso Jesús. Eres único, Señor. Tú eres el Cordero Santo que pagó por todos nosotros. Todos, Señor, todos esos sacrificios y holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento, tú los alcanzaste a detener porque tú hiciste un sacrificio total por todos nosotros por la eternidad. Y ahora te pertenecemos, Señor.
Solamente déjanos entrar a lo profundo de tu santuario para adorarte y para reconocerte y para darte la gloria, la alabanza y la adoración. Bendice a todos mis hermanos que en este momento estuvieron conectados, Señor, a todos ellos, Señor. Parece que los estamos viendo cara a cara, precioso Jesús. Así como tú los estás viendo, Señor, así nosotros estamos con esta conexión, abrazados con todos mis hermanos que están conectados y están escuchando esta palabra. Seguramente están sintiendo el abrazo personal, cálido que tú le estás dando. Háblales al oído, Señor. Háblales al oído. Convéncelos de una vez por todas que es el momento oportuno de doblar rodilla y aceptar la mano poderosa que tú les estás dando. Permite que todos mis hermanos, Señor, puedan tener un cambio total en su corazón, pasando por todos los órganos de su cuerpo y rindiéndose completamente a ti, Jesús. Te aceptamos y te glorificamos, te adoramos y síguenos ministrando, Señor, síguenos llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y mostrándonos el camino que llega directamente hasta tu nube de gloria. Sabemos que tú regresas pronto, precioso Jesús de Nazaret. Haz lo que tengas que hacer con todos nosotros, con todas nuestras autoridades. Ponemos en tus manos a todos tus siervos, Señor, para este viaje el día de mañana, Señor, y cumple tus propósitos en todos nosotros. Oramos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Las montañas y el océano claman al Señor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor. Gracias por acompañarnos en Retén la Sana Palabra. Recordemos que la verdadera fortaleza del creyente está en la palabra que permanece para siempre. Que permanece para siempre. Nos escuchamos en la próxima emisión. Con el ministro Erwin Aguilar. Hasta entonces, permanece firme y retén la sana doctrina.